Bueno, vamos a pedirle a Aide que nos ponga la cortinilla de nuestro próximo expositor, mientras voy leyendo lo que vendría siendo su currículum. Salvador Olvera Frías, nacido en Ciudad de México, diseñador industrial egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en ingeniería de envase y embalaje. Ha trabajado por 33 años en empresas como Chocolates La Corona, Danone de México, Mars México, diseñando y liderando proyectos a nivel nacional y global de envase y embalaje. En algún tiempo fue docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, el EDIMBA y la Universidad Iberoamericana. Expositor en congresos como BOPST y Food Package Summit, entre otros. Ha recibido el reconocimiento a través de diferentes premios, como Envases Estelares, Popeye Gold Awards, FPA Awards, Excellence Pack Awards, PND Clara Porcet. Actualmente es socio de RPS Packaging México, despacho de diseño especializado en estrategias de envase y embalaje, merchandising y retail marketing, desarrollando conceptos innovadores, creativos y rentables que agregan valor al consumidor. Salvador Olvera, muchísimas gracias, orgullosamente Guam. Te damos la palabra y bueno, sé bienvenido. Perfecto. Ahí levanta la mano para que sepan quién eres. Sí, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Somos todo oídos. Perfecto, aquí de esa. Ok, perfecto. Bueno, principalmente la conferencia pues es OnTask Packaging. Queremos de alguna manera mostrar esa pasión que hemos tenido por el diseño de envase. Y bueno, antes que nada también agradecer la invitación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, que siempre estaría agradecido por todo lo que aprendí ahí, todo lo que me ayudó a desarrollarme y bueno, pues a ser la persona que hoy soy, ¿no? Estoy dentro de lo que es la parte que vamos a tener acá como los objetivos, es pues compartir todas las experiencias que hemos tenido en el diseño de empaque y envase en una trayectoria de más de 3 décadas, ver qué tendencias, factores, qué procesos hay dentro del campo del envase-embalaje y cómo se puede realizar la práctica del diseño dentro de lo que es el campo profesional y empresarial, ¿no? Los diseños que voy a presentar pues son utilizados como ejemplos de docencia, no hay fin de lucro en ninguno de ellos y todos tienen sus créditos correspondientes, ¿no? Estamos de alguna manera dándole el crédito a ellos. Para preguntas, yo creo que a lo mejor es difícil, estoy compartiendo un correo que es olvera.designstudio@gmail.com para quien quiera hacer su pregunta, tener contacto, mandármelo y yo con todo gusto prometo contestar todos los correos que reciba, ¿no? También en el chat vamos a estar capturando las preguntas que haya y si no hay momento de hacerlo dentro de este espacio, lo haremos posteriormente, ¿no? Siempre estaremos a disposición para poder resolver estas preguntas, ¿no? Una de las primeras partes que tocó fue cuando estudié diseño. Recuerdo mucho que por ahí me decían, ¿para qué estudias diseño si no hay trabajo, no? Era lo primero que decían, era, al final de cuentas vas a estudiar diseño y vas a terminar teniendo una papelería o teniendo algún otro negocio. Posteriormente me tocó enfrentarme a llegar a las empresas, que las empresas tampoco estaban en ese tiempo preparadas para hablar de diseño, ¿no? Prácticamente muchos lo veían como una parte de ingeniería o llegaba yo a platicar qué es lo que hacía y no lo entendían, ¿no? Y el otro punto interesante en esto del diseño es diviértete en lo que haces. Por ahí en alguna ocasión alguien comentó y dice, haz de tu hobby tu trabajo, ¿no? Y nunca te va a hartar, nunca te vas a sentir mal, ¿no? Siempre si te diviertes en lo que haces, si lo que haces es lo que realmente te gusta, pues simplemente todo esto de alguna manera va a ayudar a que lo desempeñes de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos. Curiosamente, en las 3 empresas quise poner los 3 primeros diseños que me tocó trabajar, lo que fue el Grupo La Corona para el bingo, lo que era un paletón que había, en Danone fue el empaque de Danet y en Mars pues, lo que fue el Milky Way Chupipac, ¿no?
Entonces, sería esa parte. Luego tenemos lo que es la parte del proceso de diseño, que aquí es interesante ver en esto que nosotros llamamos envase, embalaje, y cómo puede ser desde un envase primario, envase secundario, embalaje, lo que es el pallet, la tarima, y cómo realmente la parte de diseño abarcamos desde la conceptualización, desde lo que son los requerimientos que tenemos en un brief de diseño por parte de marketing, o por parte de InMarket, en este caso, o inclusive puede ser por algún área como manufactura, en la cual nos piden algún tipo de proyecto de eficiencia y tenemos que desarrollarlo. Entonces, bueno, llegan lo que es la parte de proyecto, todo lo que es la parte de planeación, de entender bien lo que es el producto que se va a hacer, y posteriormente empezar la fase de diseño, ¿no? Con el concepto que queremos manejar, todo lo que son pruebas a nivel DOMI, pruebas de laboratorio, hasta pasar a lo que son pruebas industriales. Va muy de la mano en este caso lo que es el diseño de envase, la parte estructural del envase con la parte gráfica. Entonces, sí hay una correlación muy fuerte con lo que es el diseño gráfico, sobre todo ya en el desarrollo del producto final, ¿no? También tenemos que estar relacionados con el escalamiento a nivel industrial de los diseños, ya ver cómo van a funcionar estos en las líneas de producción, cuál es el alta y los sistemas que manejan las empresas para tener organizado todo lo que es esta parte de producción, y posteriormente lo que es comisionamiento. Comisionamiento, pues prácticamente es el ya generar una producción con los materiales finales y empezar a ver en dónde hay que hacer los ajustes finos para posteriormente empezar una producción ya normal, ¿no? Viene el lanzamiento del producto y luego hay también lo que llamamos nosotros un visitar el mercado para ver cómo se comporta el producto ya en el mercado una vez lanzado. Y de ahí también obtener aprendizajes. Realmente esto es mucho estar revisando, estar viendo comportamientos, aprendiendo, ser analítico y ver cómo llega. Entonces, ya inclusive dentro de este lanzamiento, pues vemos lo que son canales de distribución, vemos transportes, vemos almacén. Entonces, realmente empieza desde la conceptualización hasta que el consumidor le da inclusive a veces un reuso a lo que es el empaque, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que hace que la visión que tengamos tenga que ser a lo largo de toda la cadena de vida de los empaques, ¿no? Y luego, cuando empieza uno en todo esto, empieza lo que son las barreras, ¿no? Recuerdo en la primera empresa que llegué, me decían, bueno, ¿y qué hace un diseñador, no? En este caso me habían contratado para ver lo que era el empaque de una sola planta. El grupo Corby eran cinco plantas en ese momento de Chocolate La Corona. Y yo llegué a una sola planta y fue un poco enseñarles a qué es lo que hacía un diseñador, ¿no? Y cómo ir desarrollando el empaque. Lo más padre de todo eso es que al final terminamos haciendo el diseño no solo de una planta, sino de las 5 plantas. Entonces, realmente esto fue un poco el abrir esa opción de conocimiento hacia la empresa, en la cual qué tanto podíamos aportar nosotros a la empresa para beneficio de ellos, ¿no? En otra de las empresas que me tocó llegar, llegué y fue curioso porque me decían, yo necesito un ingeniero, no un diseñador. Entonces, igual fue una barrera en la cual de entrada, debo decir que fue el primer diseñador en esa empresa. Me tocó llegar a un área que ni siquiera existía, que era el área de ingeniería de envase y embalaje, y cómo a través de mostrar lo que hace uno, puedes hacer que ese rol crezca, ¿no? Aquí lo interesante era no solo hacer crecer el rol, sino también hacer crecer dentro de la organización todo lo que era esta parte de diseño. Prácticamente puedo hablar que 10, 15 años después, en esta empresa había 14 gentes en el área de diseño de envase y embalaje, de los cuales, de esos 14, 11 éramos diseñadores industriales. Entonces, bueno, de nuevo es cómo abrir brecha en esa parte y cómo a través de los trabajos, de los proyectos, pues enseñar qué es lo que hace un diseñador, ¿no?
Y también, bueno, pues otra de las barreras era cuando las empresas dicen, somos una empresa que desarrolla productos, no empaques o no envases, ¿no? Pero también, de nuevo, pues, por ahí comentaba alguno de los profesores que tuve que decía, el empaque es como un guerrero kamikaze, ¿no? En el cual tiene una función y después muere, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente es como independientemente de que no desarrollábamos productos, ver cuál era el valor agregado que el envase le podía dar al producto para que también hubiera una intención de compra, una experiencia de compra, ¿no? ¿Cuál es el reto? Y yo lo pondré así, es rompe las reglas, rompe paradigmas. Si quieres hacer algo disruptivo o algo diferente, hay que atreverse a romper lo establecido, ¿no? Está bien que se haga de una forma, pero ¿por qué no buscar que se haga de otra forma? ¿Por qué no buscar alternativas para llegar a otra solución? Entonces, creo que es algo que a los diseñadores se nos da mucho esa parte de creatividad y en la cual podemos romper los paradigmas o las reglas que tienen establecidas ciertas empresas para lograr buenos resultados, ¿no? Y esto va a ser todo lo que son fortalezas, todo lo que viene siendo la creatividad, la conceptualización del diseño y sobre todo dar una solución a la necesidad que requiere el cliente. Nosotros vamos a tener clientes independientemente del externo, que es el consumidor, vamos a tener clientes internos, como es marketing, como es in-market, como es ventas, como es el mismo manufactura, ¿no? ¿De qué momento satisfacemos las necesidades propias que tiene cada área, ¿no? Y la proyección que se tiene, lo que decíamos, yo creo que uno puede empezar con un rol y puedes hacer primero hacer crecer tu rol y luego hacer crecer el área en la cual trabajas. Entonces creo que esto es interesante y es un reto para los diseñadores. Y también buscar el que se pueda diseñar localmente, pero que se pueda tener impactos regionales y globales. Afortunadamente me tocó estar trabajando proyectos en los cuales el diseño y el concepto que se hizo fue tal que permeó tanto regionalmente a países como Argentina, como Brasil, o inclusive ya globalmente, ¿no? Me tocó trabajar en algunos proyectos en Francia, ya desarrollando conceptos que fueron de alguna manera realizados, creados en México. Entonces, creo que sí hay talento como para poder exportar lo que es el diseño que hacemos en México, ¿no? Para hacer toda esta parte de diseño, algo interesante es, y lo pongo así, puse ahí prácticamente 6 puntos, 6 parámetros, y uno es disciplina, ¿no? Y es talento contra persistencia. He visto gente muy talentosa que no ha logrado llegar alto, no ha logrado lo que consigue porque le falta esa disciplina. Hay veces que eres muy talentoso, pero tienes que tener disciplina para poder desarrollar ese talento. Y a la vez hay gente que no tiene ese talento, pero a base de esa persistencia, a base de esa disciplina, a base de trabajar en sus habilidades, logra cosas excepcionales y logra cosas también con talento, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las partes que es importante. ¿Cuál es la disciplina que tú tienes al hacer esto? Planeación, esto creo que es algo de lo que se adolece mucho en las empresas y siempre es prácticamente cuál es cómo tomo yo decisiones ahora para que impacten en el futuro. Ese prácticamente es la planeación. Y siempre yo creo que hay que estar buscando, por ahí decía alguien, buscar dónde brinca la liebre. Tú puedes tener un proyecto y tú checa de todo el eslabón cuál es la parte más débil que tiene el proyecto, porque posiblemente ahí pueda haber una oportunidad. Y si llega a pasar algo, que estés preparado para poder tomar una decisión que te permita concluir con bien el proyecto. La atención al detalle también es importante, es muchas veces el cómo ser más perspicaz en el sentido del análisis de esto, ¿no? Por ahí me tocó ver en alguna ocasión cómo el diseño, y estamos hablando de milímetros, por eso hablábamos de la rebelión de los milímetros, había en lo que es el cuerpo de un envase una diferencia de 0.06 milímetros, y fue suficiente para que rompiera todas las chaquetas de las etiquetadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que tener esa atención al detalle? No dejar
nada por fuera de lo que es cuando se revisa un diseño, ¿no? Siempre hay que tener la información. Cuando recuerdo que en alguna de las ocasiones que íbamos a presentar un proyecto nos decían, debes de tener los pelos de la burra en la mano para decir que es Alba, ¿no? Entonces, y es cierto, digo, comentaban que también cuando se presenta uno y presenta el proyecto, tiene que ganarse el derecho a presentarlo, el derecho a estar allá arriba y presentar lo que es el proyecto, ¿no? Eso sí, sustentado con toda la información para poder dar respuesta a todas las preguntas que se hacen dentro de las diferentes áreas, ¿no? Hay otro punto que era lo que no se mide no se controla, y es cierto. Siempre hay que tener de alguna manera la perspectiva, la dimensión, y en base a eso hacer mucho análisis. Creo que una de las partes más productivas dentro de lo que es el diseño es todo el análisis que haces de toda la información, y esta no solo cualitativa, sino también cuantitativa, para poder llegar a buenas conclusiones, ¿no? Y la otra es tomar decisiones. Hay que evaluar el riesgo, pero hay que tomar decisiones. Muchas veces en algunos equipos yo prefiero gente que tome una decisión aunque se equivoque, a que esté pasiva y no dé ese paso, ¿no? Creo que todos nos podemos equivocar, todos podemos tener errores. Lo importante es cómo minimizas el riesgo, cómo minimizas el impacto de la decisión que se tomó. Entonces, es importante el arriesgarse a tomar esa decisión, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, por ahí también oía que cuando decían, ¿qué es el éxito? El éxito es la cantidad de errores que cometiste. Entonces, yo creo que esa es una parte bien, bien interesante, el tomar decisiones, evaluar el riesgo y no tener miedo a que pueda salir mal. El riesgo siempre va a haber, puede salir mal, pero siempre es muy apreciado en la gente que se avienta a tomar estos riesgos, ¿no? En cuanto a tendencias, actualmente con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, pues vemos que el packaging es el copiloto perfecto de marketing. Recuerdo al profesor Carlos Elorio por ahí, que decía, aunque nos duela a los diseñadores, el diseño está al servicio del marketing, ¿no? Y es cierto, digo, de alguna manera está, pero podemos ser muy buenos copilotos, podemos trabajar muy bien de la mano con ellos para, de alguna manera, llegar a los objetivos que tiene la empresa. Y podemos destacar lo que son las marcas, podemos hacer que sea una experiencia única en la que va a vivir el consumidor, e inclusive podemos hacer diseños personalizados, ¿no? Recuerdo mucho la campaña de Coca-Cola en la cual venían los envases con los nombres de las personas y bueno, se empezó a llegar también a tener una experiencia de compra ya personalizada, ¿no? Actualmente la experiencia de compra que estamos teniendo en esta época de lo que es el COVID y todo, bueno, pues es que el producto llegue con la protección que necesita, que la entrega también sea algo que nos dé una satisfacción y empezar a tener ese tipo de interacción tanto física como interacciones a través de los medios electrónicos, lo que son aplicaciones de realidad aumentada o lo que son códigos QR que se pueden utilizar. Entonces, actualmente también vemos cómo esta parte de los códigos de QR en el área de comida se da mucho. Va ahora uno a un restaurante y ya no hay menú, el menú lo tienes que consultar con la aplicación, y creo que la parte interesante de los empaques puede ir hacia allá, ¿no? Todo lo que son etiquetas, todo lo que son mayor información que queramos tener, utilizar este tipo de códigos que nos permitan dar a conocer más los productos, ¿no? Y lo que es la parte de materiales y dimensiones, siempre va a haber materiales nuevos, siempre vamos a tener que estar trabajando sobre el redimensionamiento de los envases a fin de que podamos tener un mejor desempeño de ellos, tanto en almacenes, distribución, conocer todo lo que son cadenas de suministro, ver cómo podemos bajar costos. Entonces, bueno, es parte interesante de las tendencias que se siguen marcando en el envase y embalaje. Y por último, sustentabilidad, donde el consumidor busca cada vez más empresas que sean ecoamigables, que sean responsables con todo lo que tiene el medio ambiente, ¿no? Entonces, son partes de las tendencias que se están mandando
ahora en el empaque, ¿no? El tema de usar inclusive materiales como son mate, en las cuales el material parece ser como más natural, más orgánico. Entonces, este tipo de tendencias se da hacia lo que es lo natural, ¿no? Decíamos, ahora lo que estamos pasando con esta pandemia, con lo que es el COVID, pues es también una oportunidad para generar diseño. Me ha tocado ver cómo muchas empresas dedicadas a los corrugados, dedicado a lo que es laminados plásticos, pues han empezado a hacer diseño de caretas, desde la inyección del soporte, la misma careta, los paneles para mantener la sana distancia. Entonces, bueno, a final de cuentas se vuelve a generar una oportunidad para hacer nuevo diseño. Lo importante aquí es que dentro del diseño de envase y embalaje debemos asegurar la salud e integridad del consumidor, ¿no? Y entonces sí ver envases reutilizables, envases que sean rellenables y que favorezcan, ¿no? Lo que es la integridad y la salud del consumidor. Hay que ver envases que sean innovadores, que sean antibacteriales, que procuren algún tipo de asepsia. Entonces, actualmente se usa mucho el recibir materiales y hay gente que todavía le da un sprayado con alcohol o con gel para hacer la limpieza. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad dentro de la tecnología para buscar que materiales que nos permitan ir hacia esa parte, hacia ese rubro, ¿no? Y el reuso de cajas con fines lúdicos, ¿no? Actualmente se está dando mucho el comercio electrónico y, bueno, cómo hacer un reuso de lo que son las cajas que llegan para poder facilitar a las personas como a los niños y darles una actividad lúdica donde puedan ellos interactuar y jugar con estos materiales. Entonces, creo que siempre este tipo de situaciones generan oportunidades. Referente al comercio electrónico yo creo que las empresas que el día de hoy no volteen a ver al diseño como parte de ellos, pueden quedar atrás en lo que es la venta, ¿no? La experiencia positiva de conectar con los consumidores, y aquí pongo el ejemplo de un whisky que es Macallan, que la experiencia es impresionante, o sea, llega a la caja, la persona abre la caja y ve un kit que hay donde hay una barrica de madera, donde hay un aspersor con olores, hay lo que son portavasos con el número de Pantone que es el que utiliza como marca este código, lo que son infografías que le hablan sobre el producto, cómo saca lo que es el producto, trae su copa, y durante toda esta experiencia que el cuate se ve que lo goza, lo más increíble es que hay una palabra que dice que es diseño, 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 y no para de decir que el diseño está involucrado ahí, ¿no? Dice en este caso son ingleses los que mandan esto, y dice, es que estos ingleses en eso del diseño se la rifan, y vuelve a decir diseño. Entonces yo creo que ese tipo de envases y de nuevos desarrollos nos están llevando a eso, ¿no? Cómo ya no de manera en el anaquel, sino de manera por el comercio, cómo vas a generar esa satisfacción y esa compra, inclusive lo puedes hasta personalizar para que la gente que lo reciba viva una experiencia totalmente diferente. En la cuestión de diseños sustentables, este es un tema un poco álgido, ¿no? Principalmente, bueno, como diseñadores nos queda reducir, que es hacer todo, mantenerlo simple. Por ahí alguno de las vacas sagradas del diseño hablaba de esto, de mantenerlo simple. Luego, en la parte de reusar, ¿cómo reusas el envase? ¿Cómo haces un envase que pueda ser reusado? Por ahí hay un ejemplo de unos M&M's en un cilindro de agua, en el cual fue uno de los proyectos con éxito, porque al final de cuentas se comían el chocolate y el envase era un termo de agua, y al final los niños lo iban a la escuela y seguían utilizándolo, ¿no? Entonces realmente ahí el empaque quedaba consumido a una etiqueta que se desprendía y dejaba de alguna manera el reusar lo que era para nosotros el envase primario, ¿no? Está muy de moda ahora lo que es la economía circular, y es pues, mantener los envases y materiales el mayor beneficio y valor que tengan ellos durante todo el tiempo que pueda ser
la vida útil. Y por último, pues recuperar es cómo hacen las empresas para recuperar todo lo que es el sistema de envases. Actualmente hay países más desarrollados como Alemania, como Japón, en el cual las empresas son responsables desde la fabricación del envase hasta el uso posterior del envase, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta a nosotros como país tener una cultura de reciclado. Me toca ver cómo se hace el reciclado en casa, sin embargo, al momento de llegar el camión recolector vuelve a juntar todo. Entonces, tratamos de identificar con alguna norma que no es oficial qué tipos de materiales son para facilitar todo lo que es el reciclaje, pero creo que todavía estamos en una etapa mucho de recolección por parte de las personas para luego venderlo, y nos falta, creo que, ese tipo de cultura que nos permita realmente ser sustentables, ¿no? Creo, y no sé si pase también por un tema político, pero creo que tenemos todavía mucho camino que recorrer en esta parte de diseños sustentables. Por ahí es increíble que de pronto vemos algunos materiales que son biodegradables o bioxodegradables, y a final de cuentas me sale más caro ese empaque que un empaque normal. Entonces, difícilmente una empresa va a meterle dinero a un empaque que te va a costar más. Cuando lo que quieren es justo que el costo del empaque sea lo menor posible, ¿no? Entonces, toda esta tendencia de empaques biodegradables, sustentables, bioxodegradables, desafortunadamente cuestan más que el envase normal, ¿no? Entonces, hay que encontrar el punto de equilibrio en el cual podamos hablar ya de ser una sociedad, que tengamos una cultura de biodegradabilidad, de sustentabilidad, de ser más amigables con lo que es el medio ambiente. La otra parte es protegiendo el diseño. Este es un tema que luego como diseñadores es vaciado, y me ha tocado ver experiencias de que agarran y presentan lo que son los diseños, y de pronto la empresa dice, pues ya me presentó el diseño, me lo quedo, lo hago con quien yo quiera y me robo el diseño como tal, ¿no? Y luego es difícil el poder cómo pelear con la empresa con algo que uno actúa de buena fe y se da, ¿no? Entonces, bueno, creo que la parte de propiedad intelectual por un lado, y después lo que es la parte patente, son dos cosas que se deben de hacer para proteger todo lo que es el diseño, ¿no? Prácticamente, pues es principalmente el no permitir que alguien más reproduzca tu diseño, algo que te pueda distinguir de otros competidores. Son activos intangibles, a final de cuentas, que se pueden utilizar y mejoran la imagen de la empresa, ¿no? Aquí presento algunos casos donde me ha tocado ser coautor de lo que es diseños que han tenido ya una propiedad intelectual y una patente, y de alguna manera es importante también aclarar que cuando uno hace un contrato con un cliente, o bien cuando uno trabaja para una empresa, por lo regular, toda la propiedad intelectual que se genera pasa a ser propiedad del que te está comprando el trabajo, ¿no? La otra es poder negociar algunos porcentajes, pero siempre es importante el hablar de este punto, el que se pueda negociar, el que se pueda definir hasta dónde llega la coautoría en la parte del diseño. Pero sí es un hecho que al estar trabajando para una empresa, todos los diseños son parte de la empresa, e igualmente pasa al contratar a algún cliente, ¿no? ¿Hay algún tipo de protección, como viene siendo lo de el diseño industrial como tal, en el cual inclusive el costo viene siendo muy accesible y te permite mantener resguardado lo que es el diseño, ¿no? Como lo vemos, el diseño pues le va a añadir un valor a todo esto. Siempre cuando presentes un proyecto que lo estás desarrollando, y si lo presentas a un cliente, le va a dar un valor agregado, el que sepa que ya se están trabajando, que se están tramitando las patentes. Inclusive después se puede negociar la venta de la patente o para su uso, y esto le da beneficios también para quien lo quiera comprar, ¿no? Y bueno, pues es parte de la estrategia comercial que se tiene.
Otra parte interesante es lo que es la parte del portafolio contra el currículum vitae que decimos, ¿no? Yo por lo regular, cuando busco a un diseñador y todo, pido los dos, pero me enfoco más en el portafolio. Para mí el portafolio te habla mucho de la personalidad del diseñador. En este caso, bueno, estoy presentando ahí fragmentos del portafolio de un egresado de la UAM del año pasado, que es David Cárdenas, en el cual el cómo representa sus ideas, cómo representa sus conceptos, te da mucho de ver cómo es la persona, ¿no? Para mí viene siendo como lo que viene la carta de presentación que se puede dar cuando alguien te enseña un buen concepto desarrollado en dibujos. Por lo regular siempre se te va a quedar en la mente, siempre lo vas a recordar. Se puede comunicar muy claro todo lo que tú quieras ver del aspecto de diseño. Siempre mostremos aquellas cosas que realmente son interesantes. No lo llenemos con poner cosas por llenarlo, sino realmente aquellos proyectos que creamos que le van a interesar a la persona que nos está contratando y con la cual podamos interactuar, ¿no? La calidad de la presentación es pues totalmente, se da cuenta uno pues de cómo renderiza, cómo boceta, cómo trabaja la conceptualización, la comunicación no verbal, ¿no? A través del dibujo, y creo que esto es muy, muy interesante. Algo que a mí me gusta mucho trabajar con la gente que trabaja conmigo es entendemos la parte de los software, tenemos varios softwares que utilizamos, como lo que es AutoCAD, como lo que es Cape, como lo que es TOPS. Sin embargo, lo inicial es plásmalo en un papel. Si tienes un lápiz, un papel, puedes plasmar y puedes desarrollar tu idea en papel. Lo demás son herramientas que te van a ayudar a darle mejor esa presentación. Pero creo que es importantísimo el saberlo hacer desde el lápiz y el papel, ¿no? A final de cuentas, creo que es la diferencia entre muchos diseñadores. Desde cuando conceptualizas en el papel lo que es el proyecto y posteriormente lo puedes llevar ya a hacer otro tipo de presentación, pero siempre es importante entender que el que diseña es la persona, no los software, no las herramientas que tenemos para hacerlo, que ayudan muchísimo, sí, pero el diseño viene de la capacidad creativa y de análisis que tiene cada uno, ¿no? Y algo interesante es en esto el portafolio es que cada proyecto cuente una historia, cada proyecto, el verlo cuente una historia. Esa relación de los proyectos con las historias, la verdad es muy rica, muy enriquecedora en el sentido de conocer ambas partes y también que permita el explicar a la persona, entender cómo es su personalidad y cuál es el valor agregado que le puede dar al hacer sinergia y al trabajar dentro de una empresa, ¿no? Entonces, muy interesante lo que es el portafolio, a diferencia de la parte más administrativa de la empresa que se va por el currículum, en la parte creativa, cuando contratamos gente, sí nos vamos más por revisar el portafolio. Algo interesante que hacemos, ¿qué hacemos cuando buscamos a gente de diseño para que trabaje? Buscamos que debe tener ciertas características, debe ser muy observador, debe buscar la perfección, la constancia, la perseverancia, ¿no? Debe saber escuchar. Esto es, uno empieza a hablar a veces y de pronto lo interrumpen todo y no escuchan. Entonces muchas veces quieren diseñar o quieren hacer algo cuando ni siquiera han escuchado bien al cliente. Entonces lo primero es escucha al cliente, entiende su necesidad y en base a eso empiezas a desarrollar. Que sea totalmente disruptivo, ¿no? Aquí sí buscamos también cosas diferentes, cosas que den un valor agregado al consumidor, ¿no? Entonces, esa parte de innovación la buscamos. Que también vaya siempre un paso adelante, ¿no? El no necesariamente el desarrollo te marca un nicho, sino muchas veces el buscar diferentes desarrollos en otros nichos de mercado hace que sea interesante para lo que estás haciendo, ¿no?
A lo mejor estás trabajando para una empresa que hace chocolates, estás viendo los envases de chocolate, ¿por qué no te vas a ver cómo son los envases de los juguetes, cómo son los envases del café, cómo son los envases de los cosméticos? Entonces, muchas veces el buscar en otros nichos diferentes alternativas y conceptos de diseño ayudan a que te recrees y a que puedas generar conceptos interesantes, ¿no? Y otro punto, el trabajo bajo presión. Prácticamente, creo que estamos acostumbrados a trabajar bajo presión en la universidad. Recuerdo las famosas repentinas que había que hacer. Entonces, bueno, pues esto prácticamente luego se vuelve también una forma de hacerlo en la vida ya profesional, ¿no? Entonces, siempre va a haber presión, todo va a urgir, siempre buscan las empresas cómo acelerar estos procesos de diseño. Entonces, bueno, saber que podemos trabajar bajo presión. ¿Qué competencias buscamos? Principalmente en la gente que está en la parte de diseño que va saliendo, ¿no? Que van recién egresados. Todo lo que es atención al detalle, digo, es importante el que sepan revisar todo de una manera analítica. Creatividad totalmente, creo que este es un must en la parte de los diseñadores. Sí, debemos tener esa parte de creatividad que nos implique el ver cosas nuevas, planear todo lo que es la parte de planeación. Esto es, creo que es un mal del cual adolecen todas las empresas. La planeación no es el fuerte, entonces, bueno, alguien que sepa bien cómo planear todas las fases del desarrollo, todos los objetivos, el entender que el desarrollo de un envase flexible te puede llevar más o menos 4 o 5 meses, y aunque lo quieran acelerar, muchas veces no es factible, ¿no? Creación de equipos efectivos y eficientes, porque de alguna manera nunca vamos a trabajar solos. Lo decíamos, trabajamos con el área de marketing, trabajamos con el área de ventas, trabajamos con in-market, trabajamos con manufactura, trabajamos con calidad, trabajamos con compras, trabajamos con recursos humanos. Entonces, de alguna manera, siempre va a haber gente involucrada y tienes que trabajar en equipo para lograr los objetivos que se buscan, ¿no? Otra de las competencias es aprendizaje al vuelo. Estas competencias son de Lominger, que es un sistema que ayuda mucho a entender cómo es cada una de las personas. Y bueno, aprendizaje al vuelo es cuando creemos que la curva de aprendizaje sea muy rápida. Hay gente que tiene facilidad y tiene habilidad para ciertos puntos, entonces buscamos de qué manera puedan tener una adaptación más rápida y más acelerada a lo que es la empresa. Entonces, es una competencia que se da. Y el otro es enfoque en resultados. Digo, independientemente de todos los desarrollos, todo lo que buscamos hacer, todo lo que desarrollamos, sí buscamos que haya un enfoque en el resultado. A final de cuentas, debemos de dar ese resultado de diseño en cuanto a fechas, en cuanto a tiempos, en cuanto a eficiencia, en cuanto a calidad. Entonces, debemos de alguna manera tenerlo y darlo, ¿no? Entonces, pues es una serie de competencias que buscamos cómo se den. Bueno, con eso terminamos lo que es la ponencia, y pues agradecerles la invitación para lo que es la sesión, ¿no? Muchas gracias, Chori. Muchas gracias, Salvador. Bueno, quiero recordarles que Salvador fue compañero mío de generación y precisamente estábamos en eso en sexto trimestre estudiando un diplomado en envase y embalaje y me dice, y mira, los que se fueron al diplomado muy así puntuales se dedican a otra cosa y yo que no me fui al diplomado pero posterior ya estoy así súper clavadísimo en el tema. Te agradezco muchísimo. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que este tema nos interesa a todos y más ahorita en toda la cuestión de sustentabilidad, ¿no? Porque, bueno, a mí me impacta mucho ese estuche que enseñaste, pero también el verlo de la manera de sustentable, de que a veces hay cajas muy, muy voluminosas. Yo lo veo en el ambiente de perfumes, de vidrio,
que las esencias, que los perfumes son muy caros y que bueno, el envase y el peso del vidrio ayuda para que pues te den el valor de cambio, ¿no? Y aparte, pues todavía le ponen más caja y más todo, ¿no? Entonces, pues es muy enriquecedor ese de que nos acabas de compartir en cuanto a envase 1, envase 2 y después para la distribución, para los anaqueles, dependiendo de cada una de las marcas, la posición que debe de llevar el anaquel, si es a la altura de la vista del usuario o no. No sé qué quieras agregar al respecto, Salvador. Sí, sí, mira, bueno, prácticamente hay categorías, como bien mencionas, lo que es perfumería y lo que es vinos y licores, siempre el porcentaje que vas a tener de costo de material de empaque es alto, ¿no? Pero son productos que de alguna manera lo pagan, ¿no? Y la verdad, hay algunas envases que son unas obras de arte, ¿no? Realmente es impresionante y creo que el reto ahí sigue siendo cómo no perder ese valor, pero cómo seguir dando ese valor que busca el consumidor, pero con menos materiales o con materiales reusables o que la caja sea tan bonita que al final de cuentas te la quedas, ¿no? Yo creo que esa parte es interesante. Voy a mostrar aquí, tengo en Mars desarrollamos lo que es un envase para chocolates, que es un balón de fútbol americano, que al final de cuentas es una alcancía. Y de nuevo, el material de envase se redujo a lo que era una calcomanía o una etiqueta autoadherible y el día de hoy el envase termina siendo con un otro uso, ¿no? Y no generas ese desperdicio. Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros de buscar cómo reducir toda esa parte de materiales y de costos, ¿no? Las empresas se van más por la parte de costos, entonces, bueno, va de alguna manera relacionado esa parte, ¿no? Gracias. Claudio, no sé si quieras agregar alguna de la pregunta que tenemos aquí en el chat. Bueno, de hecho, gracias. Bueno, primero que nada, Salvador, gusto en verte. Un par de décadas que no nos habíamos cruzado. Igualmente. Un gran orgullo tenerte aquí de regreso. Él fue profesor, de hecho, en esta escuela y ahora, pues yo, de cierta manera, estoy sustituyéndolo mientras él le sigue por esta aventura profesional. Pues mira, Salvador, de YouTube, porque tenemos dos paneles, te tengo la siguiente pregunta. Según su experiencia profesional, ¿qué elementos de diseño contribuyeron al éxito de un producto o bien pudieron estar relacionados con el retiro del mercado del mismo, como ocurrió con el Chupipac? Te pregunta Alan Salatiel. Sí, bueno, en el caso del Chupipac era un envase pues muy costoso, con un diseño muy innovador en el cual se doblaba el envase y por la parte de en medio se armaba una peineta que hacía que dosificara el producto. Entonces era muy cómodo y era una experiencia muy agradable el hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto te encuentras con la compañía, con la competencia, en la cual hacen un envase que es termoformado con un foil de aluminio y que te cuesta 10 veces menos. Entonces, hay que entender también la vida de ciclo del producto. Milky Way estuvo prácticamente alrededor de unos 7, 8 años en el mercado. Ayudó a Mars a desarrollar otras marcas adicionales, como fue todo lo que es la entrada al mercado, como los M&M's, los Milky Way, Snickers, por ejemplo. Entonces, tenía una función que era empezar a hacer la presencia de Mars en el mercado mexicano, y una vez que tiene esa presencia, empieza a traer y empieza a desarrollar en México la otra gama de productos que tenía. Entonces, cumple con su proceso, cumple con su etapa de vida, y ante la competencia, prácticamente pues se vuelve un producto insostenible por cuestión de costos y se termina dejando de fabricar, y hay otros productos similares que continúan todavía hasta el día de hoy en el mercado, ¿no? Entonces, justo de alguna manera lo que hablábamos, ¿no? Tiene su etapa de vida, tuvo un envase innovador, tuvo un envase que llamaba mucho la atención, pero a final de cuentas, pues, los costos hacen que se tenga que retirar.
Sin embargo, debo repetir, la experiencia de uso del producto, del Milky Way Chupipac, a lo que es el producto actual, que es con una cucharita, cambia totalmente, ¿no? A los que nos tocó probar en aquellas épocas el Milky Way Chupipac, era la experiencia de cómo probarlo era diferente, ¿no? Pero hay que entender también que hay productos que tienen una vida y que pues tienen que dar paso a las nuevas tendencias. Fíjate que, Salvador, que en una experiencia profesional con un cliente que tuve la oportunidad de ser su departamento de diseño externo 20 años, 2 décadas nada más, lo cual es bastante raro. Alguna vez en la escuela vino y dijo, cuando llegó el diseño a la empresa, llegó la planeación estratégica. ¿Cuán importante es que los diseñadores y sobre todo la parte de la licenciatura tome en cuenta este concepto de que el diseño planea el futuro? No es nada más una cuestión de estética o de diferenciación en el mercado. La competitividad es un animal bastante complejo y hay que saberlo ver. Y mientras tanto, pues te dejo otra pregunta. Tocaste muchos temas. Esta tiene que ver una cuestión un poco más técnica. Te pregunta Diego, con el nuevo etiquetado y la eliminación de varios elementos en el empaque, como el diseño, ¿cómo el diseño puede tomar eso como un punto positivo? Repito, con el nuevo etiquetado y la eliminación de varios elementos en el empaque, ¿cómo el diseño puede tomar esto como un punto positivo? Ok, mira, es bien interesante. Hay la norma 51 que habla sobre los nuevos octágonos que se están poniendo en los materiales. Realmente hay mucha discrepancia en la forma en la que se ha estado utilizando. A final de cuentas, tú tienes que declarar por 100 gramos de productos. Muchas veces lo que tú vendes de producto ni siquiera son gramos. En el caso de chocolates llegan a ser hasta 24 gramos lo que vendes. Entonces, el etiquetado lo tienes que poner porque la norma te lo está pidiendo, pero a final de cuentas, para llegar a esa cantidad, que sea un exceso de azúcares, un exceso de grasas, todo eso, tendrías que comerte 4, 5 o 6 paquetes del producto para llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, creo que si hay un vacío ahí en la norma, muchas empresas ya se están amparando, y bueno, esa es la parte del etiquetado. Nosotros ya como diseñadores, ¿qué podemos hacer? Creo que se puede trabajar mucho en ello y ahí es parte de la creatividad. Recuerdo cuando salió el famoso código de barras y todo el mundo decía, no, pues ¿cómo lo voy a poner en mi empaque? Y se va a ver mal y todo. Y a final de cuentas hubo mucho diseño, en este caso de la gente de diseño gráfico, que ha puesto lo que es el código de barras y lo ha puesto de una manera muy creativa y divertida y hasta elegante, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar algo igual con esto. Es qué tanto las empresas, los diseñadores, podemos adaptarnos a poner este tipo de etiquetado que se requiere para que de alguna manera se vean bien nuestros productos, ¿no? Entonces, hay un trabajo de diseño fuerte que hacer, pero creo que también hay mucho talento, mucha creatividad para darle la vuelta. Ahora, en elementos que se han dejado de usar, como lo que es un ejemplo claro, Bimbo, con el osito. El osito no aparece más en todo esto, sin embargo, pues la gente busca cómo darle la vuelta. El día de hoy Bimbo está haciendo una joint venture con Pétalo y están poniendo dentro del empaque de servilletas lo que es gráficos del osito Bimbo, ¿no? Entonces, pues el osito Bimbo va a seguir. Otra forma que le están dando la vuelta es en tu empaque primario no, pero traes un empaque secundario y en el empaque secundario metes la figura del osito. Entonces, no sé qué tan válido sea, no sé qué tan ético sea, creo que cada quien debe de analizarlo, pero es un hecho que hay personajes que nacieron con esto y que sí implica todo un cambio, toda una revolución en el diseño de los envases, ¿no? Muchas empresas esto los agarró forzados. Hablábamos de la planeación. Para hacer una planeación con cambio de artes, lo tenías que haber llevado prácticamente 4 o 5 meses antes. Y ahora lo que está haciendo mucha gente es sobreetiquetando el producto para poder cumplir con la norma.
que aunque entre en octubre, ya estamos en octubre, desde agosto Walmart lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, es esa parte que hay que trabajar, pero yo creo que hay, de nuevo, es otra oportunidad para los diseñadores para hacer cosas diferentes y para cómo hacer estos elementos que son legales, pues hacerlos atractivos al consumidor. Muy bien, tengo por aquí otra pregunta. Te voy a juntar dos en una. Sí. La primera parte sería, ¿cuál sería la jerarquización que se toma en un diseño en cuanto a la empresa que se trabaja o a un trabajo autónomo? Repito, ¿cuál sería la jerarquización que se toma en un diseño en cuanto a la empresa en que se trabaja o en un trabajo autónomo? Y otras personas coinciden en que si recomiendas algún tipo de programa de 3D o 2D para pues manejar mejor el diseño de envases y embalajes. Ok, bueno, con la primera pregunta, bueno, por estar pensando en la segunda pregunta se me fue la primera. Contesto primero la segunda y regreso a la primera. La segunda es, nosotros lo que trabajamos principalmente es Rhino para renderizar. Trabajamos mucho Illustrator, Photoshop y ArcGIS. Prácticamente son los 4 programas que utilizamos para hacer toda la presentación, todo el desarrollo y todo el diseño de envase, ¿no? Y la primera pregunta era, Claudio, si la repetimos nada más. ¿Cuál sería la jerarquización que se toma perfecto. en... Correcto, ya creo. Mira, depende cuál es la función del proyecto. Hay proyectos estratégicos, y lo voy a decir así, hay veces que sabes que va a llegar una marca de la competencia al mercado, y entonces el proyecto se vuelve estratégico y lo tienes que sacar en corto tiempo porque debes de hacer frente ante la competencia que vas a tener. Entonces, una parte es esa, una parte es cuál es la estrategia de la compañía, cuál es el core de los productos que buscas para de alguna manera tenerlo. Esa es una parte. Otra parte es el impacto que puedes tener a nivel económico del proyecto, ¿no? Entonces, si es un proyecto que va a impactar, que va a dejar ¿cómo se llama? Un buen flujo de efectivo para la empresa, van a ser los proyectos que van a estar alineados. Hay que revisar. En el caso de chocolate, por ejemplo, se da mucho la estacionalidad. Esto es, yo debo tener para Navidad listos mis proyectos de Navidad, ¿no? Y para la segunda estacionalidad, que es el Día del Amor y la Amistad, igual, y para Back to School y para Halloween. Entonces hay estacionalidades y dependiendo lo que te va marcando el mercado, vas viendo cómo jerarquizas estos proyectos. Otro punto que te puede ayudar a cómo jerarquizar el proyecto es las ventanas. Cuando tú trabajas con empresas grandes, como lo son las cadenas de autoservicio, como son canales como la central de abastos, todo, ellos tienen cadenas de venta. Entonces, tienes que aprovechar estas cadenas de venta para estas ventanas de venta que se dan para poder estar ahí presente. Entonces, muchas veces esto delimita también cuál es la estrategia que se siga. Entonces, no hay una respuesta como tal, sino dependiendo el momento y dependiendo la situación de la empresa en la cual se encuentra, lo puedes ver desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de eficiencia. Entonces, hay varios factores que tú debes de tomar en cuenta para jerarquizar la prioridad de proyectos. Pero siempre es importante tener priorizados los proyectos. ¿A cuál le voy a dar prioridad, no? Pues magnífico, muchísimas gracias, Salvador. Pati, te regreso el micrófono para que hagas un corolario. Es muy interesante todo lo que hemos escuchado y muy variado. Bueno, además, muy agradecidos porque tenemos egresados de talla internacional, muy representativos de lo que cada uno sabe, de que cada uno comparte. Salvador, que sea la primera y no la última. Te estaremos invitando para próximas conferencias, coloquios, jornadas o demás cosas que nos pudieras compartir a este número importante. Tenemos 126 participantes que pues nos ha impactado, nos ha gustado todo lo que nos has compartido.
Vamos, no ¿no? te puedo dar un abrazo, un beso, ni un aplausos, Así es. pero créeme que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias porque siempre te has mostrado muy abierto a la UAM y pues orgullosamente de nuestra casa de estudios. Muy amable. Exactamente, ¿no? El agradecido soy yo. Creo que a Claudio, a Jorge, a Luciano, a Julio Muñoz inclusive, me tocó compartir con muchos de ellos parte de la universidad y yo creo que me quedo con esa parte de haz de tu hobby lo que te gusta, la verdad, diviértete. Tengo acá entre la gente que trabaja conmigo, gente que está diseñando y cuando se aburre o cuando quiere distraerse un poco, se pone a dibujar. Entonces dices, pues el cuate está en lo que le gusta, ¿no? A final de cuentas, creo que es eso. Yo creo que es diviértanse y sin miedo, digo. Por ahí hay una frase que se usa mucho, que es sin miedo al éxito, ¿no? Hay que hacerlo, hay que, digo, todos nos podemos equivocar, pero voy a cerrar con una frase que me gusta mucho, es, a veces gano y cuando no gano, aprendo. Creo que es eso, creo que es la forma de cómo tomamos el que algo no salga bien, hay que tomarlo como un aprendizaje. Y eso creo que a final de cuentas va a ayudar a que se dé el crecimiento. Entonces, agradecido con la UAM, 100% Pantera Negra, yo digo, entonces, pues, las veces que sea invitado, con todo gusto, siempre estaré a disposición de la UAM.